vamos a ver los cuantificadores lógicos. Cuantificadores lógicos. Entonces, lo primero, mencionar un poco lo que sería un conjunto, que nos dice acá. Un conjunto se define como la colección de objetos con la importante propiedad que si se elige un objeto cualquiera, se puede determinar si éste pertenece o no al conjunto, ¿ya? No sé, porque un ejemplo, la colección de todas las plantas que producen oxígeno en un conjunto es un conjunto bien definido, ¿ya? En cambio, la colección de flores bonitas es subjetivo y causa ambigüedad, por lo que no es un conjunto. Porque las plantas, ¿qué tenemos como propiedad elemental de las plantas? Que todas, en presencia de luz, producen oxígeno. Podemos decir que si es como un árbol un poco verde, nosotros podemos clasificarlo como planta de inmediato, ¿ya? ¿Es o no es planta? Pero no existe lo mismo como si yo digo una planta bonita, como que ahí existe la ambigüedad. No, no es un hecho tan objetivo. Entonces, cuando hablamos de un conjunto es porque tiene una propiedad bien establecida. Ahora, cuando nosotros decimos que algo pertenece a un conjunto, dado un conjunto A, se suele denotar con letras mayúsculas. Todo lo que sea conjunto, siempre lo vamos a denotar con letras mayúsculas. Si el objeto A pertenece al conjunto A, entonces denotaremos algo así como el elemento A pertenece. Esto es el símbolo de pertenencia, esa como una E minúscula. Estamos diciendo que pertenece al conjunto, ¿ya? Ojo, los elementos pertenecen a un conjunto, siempre es de esa forma. Y decimos que A minúscula es un elemento de A, o A minúscula pertenece al conjunto A. Por otro lado, si A no perteneciese al conjunto, nosotros lo expresamos con esta letrita, que sería como una rayita al medio del pertenece. O sea, estaríamos diciendo al tiro que A no pertenece a ese conjunto. Ejemplo 2 que nos dicen, si A es el conjunto de deportes que practican utilizando un balón y X es básquetbol e Y es boxeo, ¿qué podríamos decir? X, que es básquetbol, pertenecería a practicar con un balón. Correcto. Por lo tanto, X, que es básquetbol, sí pertenecería a este conjunto que recién estábamos viendo. En cambio, ¿qué podríamos decir del boxeo? El boxeo pertenece a los deportes en los cuales se juega un balón. No. Por lo tanto, en ese caso diríamos que Y, que es el boxeo, no pertenece a ese conjunto. De esa forma vamos un poco trabajando esto, ¿ya? Ahora, ¿por qué mencionamos todos los conjuntos? Porque esta es como la base para empezar a hablar de lo que nosotros conocemos como los conjuntos numéricos, ¿ya? ¿Qué conjuntos conocemos nosotros? Los números naturales. ¿Cuáles son los naturales? Son todos los enteros positivos, el uno, el 2, el 3, el 4, bla, bla. Luego ya tendríamos a los números enteros. Los enteros, ¿qué consisten? Ahora, junto con los naturales, ahora los números enteros también consideran los enteros negativos, o sea, el menos uno, menos 8, menos 20, etcétera. Ahora, si seguimos agrandando esto, considerando más elementos, podríamos considerar a los elementos, al conjunto de los números racionales. Y los racionales es cualquier número que ahora, aparte de ser entero, también se puede expresar como una fracción. Ahora podemos hablar de un medio, podemos hablar de menos 3 cuartos, menos 5,8, los decimales, periódicos, etcétera. Se dice que siempre un número racional, cuando podamos escribir al A o al B, al numerador o al denominador, como un número entero, siempre y cuando el de abajo, que es el denominador, sea distinto de cero. En ese caso no existe. Y por último, tendríamos los números reales, ¿ya? Que en este caso sería como la unión de todos los números que serían tanto racionales como irracionales, ¿ya? Que los irracionales no lo menciona acá, pero son todos aquellos números que tienen infinitas cifras decimales, pero sin una periodicidad establecida, ¿ya? En ese caso son números, es imposible escribirlos como una fracción. Por ejemplo, la raíz exacta de 2, raíz cuadrada de 2, no es un número exacto como que podamos escribirlo como una fracción. El logaritmo de 3 tampoco, ¿ya? El número pi, clásico, el número pi tiene infinitos decimales y uno no lo puede escribir como una fracción porque no tiene una periodicidad con la cual la podamos clasificar, ¿ya? Eso con respecto a los conjuntos numéricos. Ahora vamos a hablar de la función proposicional. ¿Qué nos dice aquí? Una función proposicional es una afirmación cuyo valor de verdad depende del valor de una o más variables. Ojo con esto. Ahora no hablamos de una proposición, hablamos de una función proposicional. O sea, va a depender el valor que tome una variable para ver si esto es como verdadero o falso. ¿Ya? Por eso nos dice, una función proposicional es una afirmación cuyo valor de verdad depende del valor de una o más variables. ¿Ya? Y dice aquí, al asignar a esas variables, entonces la función proposicional se convierte en una proposición lógica. Y ahora esto empezamos de poquito como a vincularlo con lo que ya hemos visto antes, como el tema de las funciones. ¿Qué nos dice acá? Las siguientes son funciones proposicionales, como P
P de X dice X es múltiplo de 2. ¿Ya? No sé, ahí nos pone una función proposicional. No sé, acá nos puede decir, mira, Q de X, Y nos dice que esto es X más Y es igual a 1. Eso es una función compuesta, una función proposicional. Está colocando una proposición en función de X y de Y. R de X, ¿qué nos dice? Si X es mayor que 3 y X cuadrado es igual a 64. ¿Ya? Una función proposicional. Ahora, esto va a adoptar un determinado valor de verdad dependiendo del valor que adopte X o el valor que adopte Y. Por eso son funciones proposicionales. ¿Ya? Todo esto entonces son funciones proposicionales. Ojo con esto. Va a depender el valor de verdad que tome dependiendo de los valores que elijamos para X o para Y. ¿Ya? Dependiendo del valor de esas variables. Ahora, ¿qué nos dice? Dado una función proposicional, el conjunto validez de P, de esa función proposicional, va a estar denotado por VP, ¿ya? Y corresponde al conjunto de valores para los cuales la función proposicional es verdadera. Por ejemplo, para el ejemplo anterior, si nos dicen X es un múltiplo de 2, ¿cuál sería el conjunto de verdad para ello? Sería cualquier X perteneciente a Z de la forma en que X se sustituya en esta expresión y nos dé 2X. Por ejemplo, si yo digo un X cualquiera, el 3, ¿qué pasa si el 3 lo sustituyo en esta expresión 3 por 2? 6. 6 es un número par. Correcto. Cualquier número que yo coloque en esta expresión de 2X va a cumplir con la condición de que sea un número par. ¿Ya? En el caso anterior, por ejemplo, donde nos decía X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1, ¿cuál es la condición aquí para que esto sea correcto? Son cualquier par X e Y, de modo de que X cuadrado más Y cuadrado nos dé 1. En este caso es importante, hay muchas combinaciones. Em, bueno, aquí casi que podríamos aplicar un poco de Pitágoras, no sé, por ejemplo, voy a escapar un poquito de esto. Si yo digo que el X vale 1, yo entonces digo X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. Entonces yo sustituyo el valor de Y. 1 al cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. 1 más Y cuadrado es igual a 1. Se me van los 1. ¿Qué me queda con el Y cuadrado? Cero. O sea, el i cuánto tiene que valer? Cero. ¿Qué posible combinación me sirve? Que el x, y sea, sea 1,0. Que el x valga 1 y el y valga 0. Esa es una combinación. Pero ojo, yo también podría tener, no sé, x, y también podría ser al revés, 0,1. Como que el x valga 0 y el y valga 1. ¿Ya? O al revés, yo podría, por ejemplo, el primer valor yo podría decir que valga 3 medios. No, no, perdón, no, ahí me equivoqué. Un número menor a 1 podría ser el... Ah, mira, incluso podría ser esto. Podría ser el -1. Si yo pongo el -1, el otro también podría ser 0. A lo que quiero llegar con esto es que acá me está diciendo que son todas las posibles combinaciones que cumplen con esta condición. Yo lo enumero, lo describo con esta propiedad y la propiedad ya engloba todos los posibles valores, de verdad. ¿Ya? Bueno, en este caso que nos está diciendo, este nos decía que siempre que el x sea mayor que 3 y que el x cuadrado sea igual a 64. Acá, ¿qué valores me dan 64? Podría ser el 8 o al menos 8. Pero ojo, aquí la condición nos decía claro, el x tiene que ser mayor a 3. Tiene que cumplir esa condición y a la vez que el x cuadrado sea 64. Entonces, como el -8 no es mayor que 3, por lo tanto solamente el conjunto de validez sería el número 8 para el anterior. ¿Ya?